hablar de la persona que podría ser el peruano con mayor poder, si quieres, político / económico en nuestro país. Que ha dicho, ya tengo 17 años en el BCR y estoy agotado. Quiero disfrutar de mis años de trabajo. Dice, preanunciando un retiro sí, en este último término de su gestión. Me parece que concluiría en el 2026 también la gestión de Julio Velarde, por verificar ese dato. Hoy estuvo en el evento In Perú, el presidente del Banco Central de Reserva, y dijo un montón de cosas. Quizá en un momento más calmado, sin la presión de hacer el reporte económico. Sí, no quiso declarar para los periodistas que estaban además en los exteriores, pero ha hecho una estimación de crecimiento de 2.6%, con estimación o con riesgo a la baja. Ojo que no es muy esperanzadora la cifra que ha dado, pero lo cierto es que ha dado una explicación detrás de esta cifra, la que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar entonces esta primera declaración de Julio Velarde, el banquero central del país, funcionario en su momento ratificado por Pedro Castillo, ratificado por Dina Boluarte. Muy pocos gobernantes se atreverían a sacar del Banco Central de Reserva a Julio Velarde. Y esto fue lo que dijo. La relación de crecimiento que se espera para el próximo año es bastante mayor la de este año. O sea, sí esperan cierta recuperación. Ahora, es un crecimiento mediocre. Solamente esto es la región. No estamos tan mal frente a América Latina. Solo que América Latina es un desastre. Qué buena declaración dejó, ¿no? Perú no está tan mal frente a América Latina. Lo que pasa es que América Latina es un desastre económico, ¿no? Fuerte, ¿ah? Y es verdad, es verdad. Tú cuando, si viajamos en el tiempo, 10 años atrás, este todavía era el continente y la esperanza. Aquí la economía aquí iba a explotar. Todo lo contrario, y te está dando cuenta de eso Julio Velarde. Así es, pero también ha hablado sobre el precio de los alimentos. Ha dicho, Santiago, que en los últimos meses hasta en 13% se ha incrementado el precio de los alimentos. Pero ¿qué va a pasar este año con esa situación justamente? ¿Qué te parece si escuchamos lo que dice? Vamos. En Perú está en 13% el aumento de alimentos. Que obviamente afecta a los más pobres. Felizmente todo parece indicar que alimentos se corrige este año. Mira, felizmente se estabiliza este año, Esa es la apuesta que tiene el BCR. El BCR, cuando la inflación todavía se mantiene por debajo del 8, la inflación se mantiene en 7,89 para el reporte de mayo, los últimos 12 meses, dice Julio Velarde que la inflación va a estar en 3 en diciembre. O sea, tu precio, tu canasta básica va a bajar, porque la inflación sigue siendo alta, pero tendría que llegar al 3. Ahora, la inflación de alimentos es más alta todavía. La inflación de alimentos está en el orden. Hay un rubro en el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su reporte de precios, que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Ese llegó a 16% de aumento de precios. O sea, por allí se puede sentir un poco el golpe al bolsillo. Ahora Julio Velarde también ha hecho una explicación de cuáles fueron los factores que llevaron al Perú a esta situación. Y la COVID-19, la pandemia, no solo en sino en varios países del mundo, afectó muchísimo la economía, pero él también ha hablado de la inestabilidad política que ha generado la pérdida de confianza también en los inversionistas y sobre todo en las protestas sociales también del inicio de este año, que generó una estimación de crecimiento a la baja en el primer trimestre, sobre todo del 2023, pero que esto ya se está recuperando de a pocos, ha señalado. Pero ha también dejado una frase un poco polémica, Santiago. Habló del sueldo mínimo, de la remuneración mínima vital en el país. Y vamos a escuchar lo que dijo Julio Velarde, porque a pesar de que él no tiene, digamos, capacidad de decidir en aumentar o bajar el sueldo mínimo, es un agente económico con mucho poder, por supuesto, y quizá el que goza de la mayor confianza de la comunidad internacional, que ven con atención cada palabra que dice este señor. Y cuya opinión la toman como muy seria. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el sueldo mínimo. Generación de empleo en los próximos meses, doctor.
creo que va a crecer pobremente, pero probablemente crezca todavía algo más que la posibilidad de trabajar. Realmente frente al sueldo promedio hoy día, nuestro sueldo mínimo es muy alto. El sueldo mínimo es muy alto. Pero hay que escucharla, hay que decirlo, hay que escuchar la oración anterior. Y es lo que decía? dice, a nivel del sueldo promedio en el Perú, el sueldo mínimo está alto. Lo que quiso decir es que los demás sueldos, el sueldo promedio debió incrementarse con el incremento del sueldo mínimo. Pero claro, si tú te quedas con la frase del sueldo mínimo es muy alto, sí es muy polémico. El sueldo mínimo ¿no? está en 1.025 soles, está en 1.025 soles, ese fue el último ajuste del salario mínimo, de la remuneración mínima vital. El sueldo mínimo promedio en Lima, o el sueldo promedio en Lima está por los 1.500 para Lima metropolitana, pero claro, hay muchos peruanos que viven por debajo, ya Del te sueldo digo, mínimo, de por los supuesto. 300, de los 400 soles al mes. Muy por debajo Familias del sueldo mínimo. en extrema pobreza viven con menos de 400 soles al mes. Entonces, es una declaración. Claro, que si te quedas con esa sola declaración, sí es bastante no, polémico claro, lo que he dicho, ¿no? no es una Decir que el declaración sueldo muy mínimo en muy nuestro popular, país es pero muy alto, pero su explicación es que a nivel del sueldo promedio en el Perú es alto. Porque el sueldo promedio, cuando se incrementa el sueldo mínimo, el sueldo promedio de todo trabajador debería también incrementarse. Eso es lo que trató de explicar, pero claro, nos quedamos con una declaración polémica también. el sueldo mínimo no corresponde a la canasta familiar, así que es un absurdo, dice Rodolfo Ali, que está conectado. Ana Salazar dice que no se vaya, Velarde es un poco egoísta de mi parte, pero es lo que mejor tenemos en Perú. Josep Aragón dice 2.000 soles debería ser el sueldo mínimo. 2.000 soles. Ahora, ¿las empresas podrían pagar un sueldo mínimo de 2.000 soles a sus Claro, trabajadores? ese es el problema. Pues, ¿no? ¿No? ¿Cuántas empresas, si les pones el sueldo mínimo así por decretazo, 2.000 soles, cuántas empresas dirían, ok, cierro? Ok, me paso a la ilegalidad, a la informalidad, se queda acá quien quiere ganar 1.500 soles. Esos son los retos y esa, si quieres, es la gran encrucijada del país, la informalidad. Ganamos y no tributamos. Gana el señor que vende, no sé, sus desayunos en la esquina y por más formal que sea permiso municipal tal, no te da una boleta por el desayuno. Y no tributa ese señor. Y él paga con eso la universidad del hijo, el colegio, es un trabajador como cualquier otro, pero al no ingresar impuestos, pucha, ahí estás en un desorden fregado, ¿no? Sí, claro, sí, ya se estima que en nuestro país había 70% de informalidad a nivel económico, pero tras la pandemia, durante y tras la pandemia, esta informalidad se incrementó al 80%. Entonces, muchos estudiosos de la economía señalan que las primeras medidas deberían ser cómo incorporamos a los informales a la formalidad, para que haya un cierto orden, para que, por ejemplo, este sueldo mínimo no sea para pocos trabajadores, sino para una gran mayoría que estén formalizados, ya sea en una empresa o ya sea independientes, ¿no? Pero mira, décadas viviendo bajo este formato y no hay cómo formalizar al país, no hay cómo hacer que ese 70% llegue por lo menos un 50%. No, estamos en un 70% de informalidad y así me parece que vamos a continuar si nadie plantea. PPK creo que era uno de los pocos que tenía una idea de formalizar, de hacer que más trabajadores puedan tributar, pero al final, claro, un gobierno trunco no pudo desarrollar este plan. La crisis política. Así es.